Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, doctor. Bueno, vamos a comenzar la clase el día de hoy. Bien, en estas clases que vamos a desarrollar en la semana, mejor dicho, vamos a estar hablando de la uro-oncología, una parte específica que trata sobre las patologías oncológicas más frecuentes desde el punto de vista urológico. Ahora vamos a hablar sobre una patología que es el cáncer de riñón. Vamos a dividir en varias clases la parte de oncología para tratar de hablar sobre los tipos de cánceres más frecuentes. El cáncer de riñón o el carcinoma de células renales, como se conoce, representa el 3% de todos los tumores sólidos que pueden afectar al riñón y el 2% de todas las muertes a nivel mundial que es responsable del carcinoma de células renales. El pronóstico se define como la expectativa de vida que tiene el paciente. Si nosotros hacemos el diagnóstico en una etapa temprana, el pronóstico es excelente. El paciente puede tener una buena expectativa de vida. En cambio, y desafortunadamente, muchas veces cuando el paciente presenta algún síntoma llamativo, ya estamos ante una enfermedad avanzada. Y un 30% ya aparece solamente en enfermedades metastásicas. El 4% de todos los tumores se asocian a algún tipo de síndrome hereditario. Y el carcinoma de células renales permanece silente durante varios meses, años y da síntomas ya en una fase avanzada. ¿Cuáles son los síntomas que puede aparecer? Hematuria, dolor abdominal y masa palpable es lo que un paciente puede referir que nos puede hacer sospechar de que el mismo esté teniendo un carcinoma de células renales. Se utiliza una clasificación descrita por Barbaric, en los cuales clasifican a las masas renales según su anatomía patológica en malignas, benignas e inflamatorias. Y también la clasificación de Barbary clasifica de acuerdo a su aspecto radiológico en quiste simple, quiste complejo, tumores grasos y otros. Entonces la clasificación que más utilizamos es esta, de los cuales es la clasificación de Barbary, que es una clasificación patológico-radiológica de las masas renales. Tenemos masas malignas, benignas e inflamatorias. Y de acuerdo a lo que es el aspecto radiológico, tenemos un quiste simple, un quiste complejo, tumores grasos y otros que encontramos. El cáncer renal o el adenocarcinoma de células renales es el 80-85% de todas las neoplasias malignas del riñón, es un adenocarcinoma. Tiene su origen en el epitelio de los túbulos renales, en la corteza o en la médula del riñón. Cada subtipo histológico implica un pronóstico diferente y también un tratamiento diferente. De acuerdo al origen del adenocarcinoma, si es por ejemplo tubular, la corteza o la médula, va a tener un pronóstico diferente, va a tener un tratamiento y un enfoque terapéutico diferente. El cáncer de células renales es mucho más frecuente en el varón y se da en pacientes que tienen un hábitat urbano. Los tumores de células renales tenemos los carcinomas de células claras, el carcinoma de células claras multilocular, el carcinoma de células papilares, el cromófobo y varios a su vez que tienen un enfoque
terapéutico y pronóstico propio y distinto. ¿Cuál es la etiología? La mayor parte de los cánceres renales derivan del túbulo contorneado proximal, pero hay otros que se pueden originar en los colectores o en los túbulos distales. Mayoritariamente se originan en los túbulos contorneados proximales. El factor de riesgo más importante que tenemos para que un paciente desarrolle cáncer renal es el tabaco. En cualquier una de sus presentaciones, el tabaco, un paciente fumador puede tener riesgo de desarrollar cáncer de pulmón o cáncer renal. Así también hay algunas alteraciones cromosómicas, como ser, por ejemplo, las deleciones o las translocaciones cromosómicas del cromosoma 3, también generan algún tipo de, o están en relación con el riesgo de tener cáncer renal. ¿Cuál es la histopatología? Los tumores son generalmente redondeados, acá se ve bastante bien, son generalmente redondeados, generalmente se encuentran envueltos por una pseudocápsula y entre ellos hay parénquima renal. Tiene un aspecto medio amarillento o parduzcas con zonas de necrosis o hemorragia. La fascia hierota, que es la que cubre el riñón, es una barrera que impide en muchos casos la diseminación de las células cancerígenas a otros órganos. En el 90% de los casos, el cáncer de células renales es unilateral, aunque existe un 2% de todos los pacientes que el cáncer puede ser bilateral. Acá tenemos los aspectos microscópicos, la variedad de las células renales, de células claras, es el 80% de todos los tumores de riñón. La variedad de células claras es el más frecuente y representa el 80% de todos los casos. Se llaman células claras porque la célula tiene un abundante citoplasma, tiene forma poligonal y son bastante eosinofílicos. La otra variedad, la variedad papilar, representa el 14% de todos los tumores renales. Son pequeñas papilas que están confinados a la corteza renal. Luego tenemos la variedad sarcomatoide, que parece más tiene varias formas, o sea, no tiene una forma específica, por lo cual se llama formas pleomórficas, y es el que tiene mayor agresividad y peor pronóstico que el resto de los tumores. La variedad sarcomatoide es el que tiene una mayor agresividad. Así también, luego tenemos la variedad cromófoba, que representa el 40% de todos los tumores renales y poseen un citoplasma bastante claro. Luego tenemos la variedad oncocítica, que es el 2% de todos los tumores, y la tendencia de la variedad oncocítica es que sea la forma más benigna de los subtipos histológicos del cáncer renal. Después tenemos la variedad de los conductos colectores, que se originan en los conductos colectores, que son el 1% de todos los tumores. Y generalmente cuando es variedad de los conductos es de mal pronóstico porque son bastante agresivos. Acá tenemos que hablar de algo que se llama el grado histológico, que es lo que a nosotros nos va a permitir determinar la agresividad del tumor. Y así no va a poder definir el pronóstico que va a tener ese paciente. Entonces, ¿qué se describe? Se describe el tumor según cuán anormal se ven sus células, según cuán rápido se pueden multiplicar y diseminar las células cancerígenas. Eso se denomina como el grado histológico. Las células cancerosas que tienen un bajo grado, quiere decir que se multiplican y se diseminan lentamente, tienen un
mejor pronóstico que aquellas células que tienen un grado histológico alto, que son aquellos que se diseminan y se multiplican rápidamente. Como le estaba diciendo, se usa para planificar el tratamiento y determinar el pronóstico. El grado histológico nosotros miramos la morfología del núcleo y también nos puede decir que es un factor de supervivencia del estadio tumoral. Aquellos tumores que son espinocelulares generalmente se manifiestan con peor pronóstico. Nosotros utilizamos un sistema para estadificar el tumor, los tumores, que se llama sistema TNM, que mide, o sea, que tiene en cuenta tres cosas. El T es el tumor, el N es los ganglios afectados y el M es la presencia de metástasis o no. Acá, por ejemplo, tenemos en el tumor renal tenemos 4 estadios. El TX y el T0 prácticamente no se pueden estadificar debido a que no existe una evidencia del tumor o no puede ser estadificado. Más bien nosotros tenemos un T1 cuando el tumor es menos de 7 centímetros y está limitado al riñón. Hablamos de un estadio T2 cuando el tumor tiene más de 7 centímetros y está limitado al riñón. Hablamos del T3 cuando el tumor está confinado a la fascia hierota. Pero si el tumor está confinado a la fascia hierota, pero infiltra la glándula suprarrenal, hablamos de un T3A. Cuando infiltra la vena renal o la vena cava infradiafragmática, hablamos de un T3B. Cuando infiltra la vena cava o la vena renal por encima del diafragma, hablamos de un T3C. Y cuando ya infiltra más allá de la hierota, hablamos de un estadio T4. Hablamos de N0 cuando no tenemos evidencia de ganglios afectados. Hablamos de N1 cuando un solo ganglio está afectado. Hablamos de N2 cuando varios múltiples ganglios bilaterales están afectados. Y hablamos de N3 cuando los ganglios linfáticos ya son fijos. Hablamos de M0 cuando no se evidencia metástasis. Y hablamos de M1 cuando hay una distancia o una metástasis a distancia. Pues acá tenemos el T1 es un tumor de 7 centímetros, menor a 7 centímetros, limitado al riñón. El T2 es un tumor mayor a 7 centímetros que está limitado también al riñón. El T3 está confinado a la fascia hierota y si afecta la glándula suprarrenal, llamamos T3A. Si afecta la vena renal o la vena cava por debajo del diafragma, hablamos de T3B. Y si afecta la vena renal o la vena cava inferior por encima del diafragma, ya hablamos de T3C. Y cuando el tumor se extiende más allá de la fascia renal, ya hablamos de un estadio 4. La cava entonces menor a 7 centímetros, T1. Mayor a 7 centímetros, T2. Mayor, el riñón está confinado a la fascia hierota y afecta la glándula adrenal, hablamos de un T3A. Cuando afecta la vena renal o la vena cava por debajo del diafragma, hablamos de T3B. Y cuando afecta la vena renal o la vena cava por encima del diafragma, hablamos de T3C. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. No sé quién es. Los lugares de presentación de metástasis habitualmente que tenemos es el hígado, porque se disemina por vía sanguínea, hígado, el pulmón, el tejido celular subcutáneo
Y por último, el sistema nervioso central. Para poder hacer un diagnóstico, nosotros requerimos hacer una buena anamnesis, así también de realizar una exploración física exhaustiva, tratando de palpar el riñón a ver si podemos encontrar algún tipo de masa o podemos sentir. También pedirle una analítica, donde vamos a medir la función renal, la función hepática, los niveles de calcio. Así también le vamos a pedir una radiografía de tórax para poder ver si no hay afectación del pulmón. Así también tenemos que solicitarle una ecografía, una tomografía o una resonancia para poder hacer una caracterización del tumor y así poder tomar una conducta quirúrgica. ¿Cuáles son los signos y síntomas más frecuentes? Hay una triada clásica que incluye dolor lumbar, hematuria y masa palpable. Aunque eso es la forma clásica que se presenta el tumor renal, ya en estadios avanzados lo que se suelen ver es esa triada. Es muy infrecuente que se vean los dos estos síntomas en un estadio inicial. Cuando aparece generalmente dolor, el paciente presenta cuando ya hay un tipo de invasión a la cápsula, al riñón o a un órgano vecino. También pueden aparecer pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna. En algunos casos puede desarrollar inclusive un varicocele izquierdo. También puede desarrollarse, el paciente puede consultar por hipertensión arterial, que no cede con los medicamentos, y al hacerle un estudio se constata de que el paciente tiene un tumor renal. Así es que la mayoría del diagnóstico de los tumores renales nosotros hacemos de forma incidental. O sea, el paciente acude por un síntoma, se le solicita un estudio de imágenes y ahí se hace el diagnóstico de un tumor renal. ¿Cuáles son los estudios de imágenes que tenemos que solicitarle? Una urografía intravenosa que nos va a permitir ver cómo está la morfología del riñón. Así también nos puede permitir ver cómo está el conducto, el uréter, a ver si está o no tomado. El otro estudio que le tenemos que solicitar es una ecografía para poder saber si esa masa es sólida o líquida. Y el estudio de elección que tenemos que solicitarle a todo paciente es una tomografía con contraste de abdomen, que nos va a permitir ver, como ven acá, el tamaño del tumor. No puede determinar en qué estadio está el tumor y así vamos a poder planificar el tratamiento. Basado en estas imágenes, existe otra clasificación que se llama la clasificación de Bosniak, en las cuales clasifican a los quistes renales en 4 tipos. Tipo 1 es un quiste benigno, es un quiste simple. El tipo 2 es probablemente benigno, está mínimamente calcificado. El tipo 3 es un quiste o un tumor sospechoso, es multiloculado, es hemorrágico, tiene componentes sólidos que no captan contraste. Y el grado 5 ya es probablemente los cuales hay una irregularidad en los bordes, capta contraste. Entonces acá tenemos una clasificación que se conoce como la clasificación de Bosniak, que nos puede orientar también sobre la malignidad de, de las masas renales que encontramos. Después tenemos la resonancia nuclear magnética, que nos va a ayudar a identificar la invasión vascular de la vena o la vena cava inferior. Si nosotros tenemos dudas de que la vena pueda estar o los vasos puedan estar comprometidos, le tenemos que solicitar una resonancia de, de pelvis y de abdomen para poder que nos va a orientar con mayor detalle
la presencia o la extensión del tumor, sin necesidad de introducir aún ese contraste. Y en algunos casos vamos a tener que solicitarle, por ejemplo, una arteriografía selectiva que nos pueda orientar acerca de cuál es la anatomía o cuál es la morfología del riñón. Nosotros utilizamos la arteriografía en pacientes que tienen un solo riñón y en los cuales el tumor está bien localizado. También podemos utilizar cuando el tumor es muy grande y ya no vamos a tener ninguna conducta quirúrgica, pero ese tumor genera mucho dolor o genera mucho sangrado, entonces se hace lo que se conoce como la embolización, que es embolizar el vaso que le nutre al tumor y dejar que el tumor sufra una isquemia y así tratar de paliar los síntomas. ¿Cuál es el pronóstico? El grado histológico es lo que a nosotros nos importa para poder saber cuál es el pronóstico que va a tener el paciente. Así también el tamaño de los tumores nos pueden orientar hacia cuál es el tipo de supervivencia que va a tener. Aquellos pacientes que tienen un tamaño de menos de 5 poseen mejores tasas de supervivencia. En cambio, aquellos que tienen un tamaño mayor a 10, ya el pronóstico es bastante más onicioso, bastante más sombrío. El tratamiento depende del estadio, pero casi siempre es una nefrectomía, que es retirar el riñón y así poder extirpar el foco del cáncer. Y de acuerdo a la anatomía patológica que vuelva, o sea, que retorne en esto, nosotros vamos a tener la, la, el pronóstico y el otro tratamiento que puede consistir en sesiones de quimioterapia. Hay situaciones en las cuales vamos a retirar de forma parcial nomás vamos a hacer lo que se conoce como una nefrectomía parcial, que es retirar solamente donde está el tumor. ¿Y en qué caso nosotros hacemos una nefrectomía parcial? Cuando el paciente tiene un riñón único, cuando el paciente tiene un cáncer bilateral, cuando el riñón tiene una función disminuida, cuando el tumor es detectado de forma incidental, cuando hay una sospecha que no sea maligno y cuando desconocemos el estado del otro riñón que está de forma contralateral. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en esta parte? ¿O ya se durmieron todos? Creo que no, doctor. Bueno, vamos a continuar, vamos a hablar ahora del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es, de forma añadida, la segunda causa de mortalidad en los varones. En el varón le mata el cáncer de pulmón y el cáncer de próstata ya le sigue los pasos. En algún momento todos los varones, a medida que va pasando el tiempo, la edad, vamos a tener mucho más riesgo de desarrollar un cáncer de próstata. Se han hecho estudios en autopsias, los cuales la incidencia de cáncer de próstata en varones de 60 años es casi entre el 30 y el 40%. En cambio, en los hombres desde 80 años, ya la incidencia prácticamente se duplica, de 60 a 70% la probabilidad que tiene un hombre de desarrollar cáncer de próstata. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hay varios factores, por ejemplo, agentes infecciosos, factores dietéticos, un desbalance hormonal y factor genético, que lo que van a producir es un estado crónico de inflamación. Ese estado crónico de inflamación va a generar lo que se conoce como la neoplasia intraepitelial de la próstata, que se conoce como nombre de PIMI, y ese va a ser el precursor del cáncer de próstata. Entonces,
Hay factores infecciosos, factores dietéticos, factores hormonales, un desbalance hormonal, factores genéticos, que van a generar, como ven acá en este esquema, un, un estado de inflamación crónica o una latencia inflamatoria que va a generar una neoplasia intraprostática, que va a ser el precursor del cáncer de próstata. Los andrógenos principalmente desempeñan un papel muy clave en el desarrollo o en el inicio de un cáncer de próstata. Si hacen memoria, ustedes se recordarán que los andrógenos son los principales mediadores para el balance en la hiperplasia prostática. Y también lo mismo ocurre en el cáncer de próstata. Los andrógenos son muy importantes para que se pueda seguir manteniendo las células tumorales. También la edad es el principal factor que se asocia. Cuando más una edad avanzada tiene el paciente, mayor es el riesgo de que pueda tener algún tipo de tumor. El 75% de todos los casos de los pacientes es diagnosticado con más de 65 años de edad. En cuanto a la distribución étnica, los varones afroamericanos tienen una mayor incidencia de cáncer, así también como la raza asiática tiene una menor incidencia de cáncer de próstata. Hay ciertos suplementos dietéticos o dietas que también elevan el riesgo de tener el cáncer de próstata. Cuando nosotros hablamos de cáncer de próstata, siempre vamos a hablar prácticamente del adenocarcinoma acinar, que es el tipo histológico más frecuente de la glándula prostática. Pero además también sabemos de que existen los subtipos que son los menos frecuentes, que derivan de los ductos prostáticos, que son los que tienen un peor pronóstico, tanto en el cáncer renal como en la glándula prostática. Los que derivan de los ductos siempre tienen un peor pronóstico porque no responde bien al tratamiento, ya sea quirúrgico o quimioterápico. El carcinoma neuroendocrino es el subtipo minoritario dentro de las glándulas o dentro de los subtipos de cáncer de próstata. Cuando hablamos del adenocarcinoma, tenemos que saber que estos tumores se localizan en la zona periférica. Si ustedes hacen memoria, se van a recordar de que la glándula prostática tenía 4 zonas: anterior, de transición, periférica y central. Macroscópicamente presenta un color amarillo o gris blanquecino. Existen varias clasificaciones, pero el que más utilizamos para clasificar es lo que se conoce como la escala de Gleason, que es una escala que mide, una escala anatomopatológica, que nos va a orientar y nos puede indicar el tipo, o nos puede clasificar el adenocarcinoma en una escala que nos va a permitir saber la agresividad y nos va a poder permitir tener el pronóstico del paciente. En el sistema de Gleason se basa en el patrón de diferenciación glandular y en el crecimiento del tumor. Lo que mide es las glándulas con respecto al crecimiento del tumor. Las glándulas de la próstata con respecto al tumor. Y tienen que saber de que dentro de la próstata pueden coexistir dos tipos o dos subtipos de cánceres. Una parte puede ser, por ejemplo, un adenocarcinoma y en la otra parte puede ser un neuroendocrino. Entonces, de acuerdo a cuál es el subtipo predominante, es lo que clasifica la escala de Gleason y le da valores. A cada diferenciación, a cada clasificación se le asigna un puntaje específico y la suma de esos puntajes puede ir desde 1
o sea, desde 2 hasta el estadio más o la sumatoria total que es 10, que implica ya un peor pronóstico. Pues acá tenemos el grado 1, al que le vamos a asignar un punto al mirar en el microscopio. Las glándulas son uniformes, tiene escasa infiltración o no posee una infiltración de células tumorales. En el grado 2 ya hay una mayor variabilidad de tamaño, ya presenta más estroma entre las células glandulares, entonces se le asigna un valor de 2. En el grado 3 ya tenemos que el tumor infiltra la, por dentro y entre las glándulas prostáticas, siendo más pequeñas ya las células glandulares. En el grado 4, o sea, en el que se le asigna 4 puntos, tenemos que el estroma ya infiltra mayoritariamente más la glándula, y en el grado 5 ya perdemos totalmente la arquitectura normal de la glándula prostática. Esta clasificación a nosotros no es que nosotros vamos a hacer, sino ya va a venir informado. Lo que nos va a orientar es el anatomopatólogo con respecto a esta escala. Pero tenemos que conocer, porque muchas veces el patólogo escribe solamente la descripción del grado y nosotros tenemos que interpretar a qué escala de Gleason le corresponde al paciente. Para hacer un diagnóstico de cáncer de próstata tienen que saber que es prácticamente siempre asintomático. Más bien siempre siempre se hace el diagnóstico en estadios avanzados. Tienen que saber de que el cáncer de próstata también hay una campaña que se conoce como el Noviembre Azul, en los cuales se preconiza que los pacientes mayores de 45 años de edad acudan al urólogo para hacer un chequeo o algún control, para así poder diagnosticar en estadios precoces el cáncer de próstata. Cuando el tumor da síntomas como la hematuria, hemospermia, una vez se da una neuropatía obstructiva o dolor óseo, ya suele ser sinónimo de que hay un estadio avanzado de la enfermedad. En nuestro país actualmente tenemos que el 10 al 15% nomás de pacientes se diagnostican en forma metastásica. Por suerte, las campañas de concientización funcionan y los pacientes acuden al urólogo en edades más jóvenes y se puede hacer el diagnóstico en estadios más precoces. Bueno, tienen que saber que muchas veces algunos síntomas que da la glándula, la hiperplasia, el cáncer de próstata, se confunde o se le atribuye a la hiperplasia benigna de la misma. Así también tienen que saber de que un cáncer de próstata puede coexistir o puede vivir con una hiperplasia benigna de la próstata. Acá tenemos una escala o la estadificación del TNM también de las glándulas prostáticas, en los cuales tenemos T1, que es un tumor que no se palpa y no se ve. Muchas veces el T1 son pacientes que nosotros le realizamos, por decirlo, una cirugía de la glándula prostática y encontramos que el paciente tiene un tipo de tumoración o un tipo de cáncer. Cuando encontramos que en el material que se retiró del paciente, menos del 5% corresponde a un un cáncer de próstata, hablamos de un T1A. Cuando en el material que se le resecó al paciente es más del 5% corresponde a un cáncer de próstata, hablamos de un T1B. Y mayoritariamente cuando el paciente acude porque hay una elevación del PSA, entonces ahí hablamos directamente de un T1C. En el T2, el tumor está confinado dentro de la próstata y tiene 3 subtipos. T2A, cuando está confinado a un lóbulo, pero menos de la mitad de ese lóbulo. El T2B está confinado a un lóbulo,
pero es más del 50% de ese lóbulo. Y T12 es cuando el tumor afecta a ambos lóbulos o ambas partes de la próstata. En un T3 hablamos ya cuando el tumor ya se va más allá o se extiende más allá de la cápsula prostática. Y hablamos, por ejemplo, de T3A cuando el tumor ya invade la cápsula prostática. Y hablamos de T3B cuando ya invade las vesículas seminales. Y el estadio T4 es cuando ya afecta órganos vecinos o ya hay metástasis a distancia. Lo mismo con los ganglios. N0 no hay una afectación ganglionar y N1 ya hay una afectación de ganglios regionales. Y la metástasis a distancia, M0 no hay metástasis y M1 tenemos metástasis a distancia que pueden afectar ganglios, M1A, M2B afectar órganos, o sea, los huesos, y M1C puede afectar otros órganos. El diagnóstico, para hacer un diagnóstico precoz del cáncer de próstata, hay un trípode de diagnóstico que se conoce tenemos que hacer un tacto rectal, el antígeno prostático, el PSA, tenemos que solicitarle, y una ecografía transrectal. El diagnóstico definitivo siempre va a ser anatomopatológico. No, el diagnóstico definitivo nunca se realiza mediante estudios o PSA. El diagnóstico definitivo se nos va a dar cuando el paciente nos traiga el informe de anatomía patológica. Acá tenemos otro esquema. Estadio 1. El médico no puede sentir el tumor o el cáncer durante el examen. T2. El cáncer se puede sentir, pero se ha quedado dentro de la próstata. En el T3, el cáncer ya se ha diseminado fuera de la próstata, en la cápsula o en las vesículas seminales. Y el estadio T4, el cáncer ya se ha diseminado a otro órgano, como por ejemplo la vejiga o la vesícula seminal, o en otros casos el recto. Que aquí también vemos la localización por biopsias de los estadios T1 localizado en la próstata, T2 compromete uno o dos lóbulos, T3 compromete la cápsula y la vesícula seminal, y T4 ya hay una invasión mucho más profunda. Cuando un paciente acude a ustedes y acude para su control, tenemos que realizarle un tacto rectal. Y si encontramos la presencia de un nódulo, una induración o una asimetría de la próstata, tenemos que sospechar de que el paciente puede tener un cáncer de próstata. Pero ese valor así de predecir que el paciente va a tener un cáncer de próstata a través del tacto rectal es solo del 11 al 63%. Otro que vamos a pedir es un PSA, y el valor predictivo como marcador se encuentra entre 4 y 10 miligramos en una sola muestra. El valor normal de PSA es menor a 4. Y si el paciente tiene mayor a 4, ya tenemos que ir sospechando de que pueda tener algún tipo de anomalía, algún tipo de tumoración. La ecografía transrectal tiene un valor de 50% nomás si es que se realiza sola, sin antes realizar un tacto o sin antes realizar un PSA. También la ecografía transrectal no va a indicar, no va a poder ayudar para poder tomar biopsias de la glándula prostática y poder así tener un diagnóstico precoz. Entonces acá tenemos, cuando usted consulta a un varón de 62 años de edad, refiere que tiene síntomas miccionales y ustedes le hacen un tacto rectal. El tacto rectal es normal, pero su PSA es menor a 4. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un control anual. Una vez al año tienen que venir a consultar. El mismo escenario, al mismo varón, le hacen el tacto y el PSA está entre 4 a 10.
Ahí tenemos que pedirle una ecografía transrectal y valorar otros estudios para poder determinar si el paciente va a tener o no algún tipo de cáncer de próstata. También lo mismo, si el tacto rectal es normal y el PSA está mayor a 10, ahí tenemos que realizar una ecografía y una biopsia de próstata. El otro escenario es cuando realizamos un tacto rectal y el tacto rectal es sospechoso, directamente ya tenemos que realizarle una ecografía y una biopsia. Este es un algoritmo para que ustedes puedan saber a quién van a mandarle a la casa, a quién van a hacerle una biopsia o indicarle una biopsia. Acá también se clasifican a los pacientes en pacientes que tienen riesgo bajo, riesgo intermedio, riesgo alto o el cáncer cuando ya está muy avanzado. Los pacientes que tienen un cáncer avanzado son los que están en un estadio T3B y un T4. T3B cuando ya afectan a la vesícula seminal. Los pacientes que tienen riesgo alto son aquellos que se estadifican en un T3A, quiere decir que el tumor desde la glándula prostática afectó a la cápsula. Tienen una puntuación en la escala de Gleason de 8 a 10 y tienen un PSA menor a 20. Entonces son pacientes de riesgo alto. Pacientes que tienen un riesgo intermedio son pacientes que están localizados en un estadio T2B, T2C. ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que están afectados ambos lóbulos de la glándula prostática o un lóbulo, pero más de la mitad de ese lóbulo. Tiene una puntuación de 7 en el Gleason y tiene un PSA entre 10 a 20. Eso hablamos de un riesgo intermedio. Y un paciente que tiene riesgo bajo, o son pacientes que están en un estadio T1 a T2A, tiene una puntuación de Gleason menor a 6 y tiene un PSA menor a 10. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de estos pacientes es en los estadios T1 y T2 es la prostatectomía radical, que es extirpar la glándula prostática, retirar y así prácticamente el paciente está curado. En los otros estadios ya hay muchísimas opciones terapéuticas que siempre que siempre se modifican y ese ya es muy específico de la especialidad. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta? Doutor, Sí, em que grau do câncer você pode começar a metástase dele? en un T1 ya puede empezar metástasis. Depende mucho del tipo histológico que tenga el paciente y del Gleason que tiene el paciente. Sim. E se considera a metástase, se trata ou se vai direto à extirpação del órgano? No, y cuando hay metástasis ya vos realizás solamente quimioterapia o radioterapia o realizar lo que se conoce como el bloqueo hormonal. Que por eso ya son opciones de tratamiento muy más profundas que ya queda a cargo de nosotros que somos especialistas en esta parte. Sim. E outros cânceres podem afetar a próstata ou só mesmo câncer Es desarrollando dele? muy raro es que un cáncer pero hay ciertos tumores sanguíneos que pueden dar metástasis en la próstata, pero es muy raro. Son raros que un paciente tenga algún tipo de metástasis en la próstata. Ah, bueno. Gracias. Bueno, ahora lean este y agrandarle más y díganme cuál es la respuesta correcta. Vamos a probar sus conocimientos. O todas están dormidas, o ya se durmieron todos.
¿Cuál es la respuesta correcta para ustedes? ¿Están ahí? ¿Siguen ahí? Estamos acá, doutor, pensando. Tal vez sea el número 1. No. ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen que es? Número 4, doutor. El número 4 es la respuesta correcta. Por quê? Entonces, vamos a analizar ahora. El paciente dice que acude por molestias a la micción. Refiere que tiene disminución del chorro, dificultad para el inicio de la micción, goteo postmiccional, sensación de tenesmo y nicturia 3 veces. Que son síntomas irritativos y síntomas obstructivos a la vez. Presentan cultivos negativos y tiene un PSA de 2,1, PSA normal. No tiene infecciones urinarias. En la ecografía habla de una glándula prostática de 43 gramos. Al tacto rectal no palpamos nódulos. Y el IPS, que era la escala para medir los síntomas urológicos, tiene una puntuación de moderada a grave. ¿Cuál es la actitud? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Debido a su edad, ¿el primer paso será iniciar tratamiento con fitoterapia? No. Un paciente joven que no está recomendado iniciar la fitoterapia, sino en estadios. Un paciente mucho más añosos, si era más añoso, podría ser la respuesta. El 2 dice, debido a la gravedad de los síntomas, se debe plantear cirugía de entrada. No, porque no tiene indicaciones absolutas de cirugía. El paciente no tiene hematuria, el paciente no tiene retención aguda, el paciente no tiene litiasis vesical, el paciente no tiene hidronefrosis o uretrohidronefrosis, el paciente no tiene indicaciones de cirugía. Se debe de iniciar tratamiento con alfa bloqueantes. Podría ser lo correcto, pero sería insuficiente debido a que el paciente tiene muchos síntomas. No solamente tiene uno, sino tiene varios síntomas. Entonces, el beta bloqueante, el alfa bloqueante no le va a beneficiar del todo. Entonces, la opción correcta es hacer lo que más utilizamos, que es hacer un tratamiento combinado. Alfa bloqueantes con inhibidores de las 5 reductasa. Este es el tratamiento de elección que tenemos actualmente para poder tratar a los pacientes que están con una hiperplasia prostática benigna, que es lo que en este caso este paciente estaba teniendo. Entonces, la respuesta correcta es el número 4. ¿Alguna pregunta, alguna duda que quieran aclarar? ¿Tiene alguna pregunta, alguna? Por acá no, doutor. Bien. Estudien. Las clases ya están disponibles en la plataforma. Y eso. ¿Una consulta más? ¿Otra pregunta que quieran hacer? Hasta esta clase va a venir para la primera parcial, ¿verdad? No, la primera parcial va hasta traumatismos renales. O sea, la clase anterior.
Sí, la clase anterior. Hasta ahí va Entiendo. para el parcial. Esto ya, lo que estamos dando ahora queda para el segundo parcial. De acuerdo. Gracias, doctor. De nada. ¿Otra consulta, otra duda que quieran hacer? ¿Quieren aclarar? No. Bueno, que pasen una buena semana, estudien y nos vemos en la siguiente otra vez. Cuídense, chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctor. Chao, chao.